Analizamos la división celular. Las células se pueden dividir generando nuevas células mediante los procesos de fisión binaria, mitosis o meiosis. Por ejemplo, si sufrimos una herida, se dañan los tejidos, mueren células y luego de unos días las células vecinas reparan esta región del tejido, aumenta el número de células, se produce una cicatriz y finalmente el tejido se repara. Este proceso puede ocurrir por la división celular. Efectivamente, todo el tiempo en nuestro organismo está ocurriendo la división de células. En los organismos procariotas que poseen una sola molécula de ADN, la célula aumenta de tamaño, se duplica esta molécula de ADN, se separa el citoplasma y se generan dos células hijas. En las células eucariotas también ocurre algo similar. La diferencia es que existe más de una molécula de ADN en el núcleo, se aumenta de tamaño la célula, duplica sus cromosomas y luego se reparte el ADN. El proceso de repartición del ADN entre las células hijas es mucho más complejo que en una célula bacteriana. Finalmente, se dividen el material genético dando origen a 2 o 4 células hijas. La división celular en los organismos procariotas se denomina reproducción binaria y en los eucariotas puede realizarse mediante el proceso de mitosis o de meiosis. ¿Cuál es la finalidad de la división celular? Mantener a la especie, esto es, si es un organismo de reproducción asexual, hay ciertas células germinativas que comienzan a dividirse y generan un organismo completo, o en el caso de los organismos con reproducción sexual, generan células sexuales o gametas que luego durante la fecundación dan origen a un nuevo organismo. También la división celular ocurre para el crecimiento de un organismo, para el mantenimiento del número de células, esto es, por ejemplo, nuestras células sanguíneas que tienen una vida útil de aproximadamente 3 meses, luego se reparan, o nuestra piel, o como el caso que ejemplificábamos, la reparación generada a partir de una herida. Los organismos procariotas, como esta bacteria, aumenta su tamaño, duplica su material genético y luego se reparte el citoplasma. Esto se denomina fisión binaria, fisión binaria o división binaria. Si lo miramos con más detalles, lo que ocurre es que esta célula procariota aumenta de tamaño, se duplican los mesosomas, que son las prolongaciones de la membrana plasmática. Recuerden que estas células carecen de organelas. Los mesosomas se duplican, inmediatamente se duplica el ADN y el ADN, cada molécula de ADN queda adherido a la membrana a través de los mesosomas. Finalmente, la célula sigue creciendo, esto separa los mesosomas y separa el material genético, se aumenta la membrana plasmática, crece una zona media de membrana plasmática y de pared celular, que esto termina generando la división del citoplasma y la formación de dos nuevas células hijas por división binaria o fisión binaria. En los organismos proeucariotas, como los procariotas, ocurre este ciclo. Esto es, que una célula debe crecer, aumentar su tamaño. Si esta célula se va a dividir, duplica su material genético, reparte el material genético, luego
reparte el citoplasma y genera nuevas células hijas. Esto se conoce como ciclo celular, que en las células eucariotas es más complejo y consta de una interfase y o una fase M o justamente fase de división celular, mitótica o meiótica. La interfase a su vez tiene distintos momentos. G1 corresponde al momento de mayor crecimiento de la célula, es donde hay más actividad de transcripción del ADN y traducción o síntesis de proteínas. Si esta célula se divide, duplica su ADN en la fase S y luego completa el crecimiento de esa célula en la fase G2 y se prepara para la división celular. Esto es conocido como ciclo celular. Si esa célula no está en condiciones de dividirse, existe un punto de restricción que frena este ciclo y la célula permanece en G1 o también denominado G0, que es el caso de aquellas células que no se dividen, por ejemplo, neuronas o célula del músculo cardíaco. Si la célula recibe una señal que se llama factores de crecimiento, se libera este punto de restricción y la célula completa su ciclo celular para llegar a la fase M y generar nuevas células hijas. Entonces, sintetizando, el ciclo celular consta de una interfase formada por G1, donde la célula tiene su mayor actividad celular y es el periodo donde las células realizan sus funciones específicas, una fase S o de síntesis de ADN. Esto solamente ocurre si la célula posteriormente va a entrar en división celular, una G2 donde se completa la síntesis de proteína, se duplican las organelas y el citoesqueleto. La fase de mitosis ocurre en las células somáticas, o sea que en las células de todo el cuerpo, y la meiosis solo ocurre en los órganos de nuestro cuerpo que van a dar origen a células sexuales. En el caso de la especie humana, la meiosis ocurre en ovario y en testículos. Para que la célula entre en división celular, el ADN que está como cromatina en el núcleo se compacta, este ADN, rodeándose en las histonas y en las no histonas, se condensa formando los cromosomas. Los cromosomas son visibles únicamente en la mitosis y en la meiosis. En el resto del ciclo celular vemos el ADN a modo de cromatina en la interfase. Los cromosomas son visibles durante la fase M. En este caso, estos cromosomas están duplicados, entonces este cromosoma está doble. Esta es una cromátida hermana, los dos tienen la misma información genética. Varía la forma del cromosoma de acuerdo a qué tipo de cromosoma estemos hablando. La fase M tiene un momento que se denomina cariocinesis o de división del núcleo, que a su vez tiene fases como la profase, metafase, anafase y telofase, que es seguida de una citocinesis o momento de que se reparte o se divide el citoplasma. La mitosis tiene una única división que da como resultado dos células hijas y la meiosis tiene dos divisiones celulares, una división celular de reducción del número de cromosomas y una segunda división donde se reparten las cromátidas hermanas y da como resultado 4 células hijas. Sintetizando, la mitosis ocurre en células somáticas, genera células con número cromosómico igual que la célula madre, genera dos células hijas con número diploide de cromosoma
En cambio, la meiosis genera células sexuales o gametas, donde se reduce a la mitad el número de cromosomas con respecto a la célula madre y se generan 4 células hijas con número haploide de cromosomas.